esta web conferencia. Listo, perfecto. Muy buenas noches, queridos estudiantes y estimada red de docentes. Deseo agradecerles profundamente que estén aquí conectados esta noche con nosotros. Sabemos que de pronto están cansados de su trabajo, la jornada ha sido larga, pero esta es la fiel muestra de nuestro compromiso, no solo como docentes, sino como estudiantes, en adquirir esos conocimientos y en darle este dinamismo a nuestro curso tan bonito y tan importante. Mi nombre es Oscar Ramírez, yo soy el codirector de Fundamentos de Gestión Integral. En este momento nos encontramos todos los docentes del aula A y B. Recuerden que tenemos 4 aulas. Por la cantidad de estudiantes, somos 12.000 estudiantes, 88 docentes dentro del curso. Entonces debemos dividirnos por aulas para así poder abarcar de esta manera todos los estudiantes y así también distribuirnos en el número de docentes. Em, Quiero explicarles un poquito las reglas de pronto de la web conferencia. Vamos a iniciar con la presentación, vamos a desarrollar la web conferencia y todas las preguntas que tienen, por favor, vamos al chat y las ponemos en el chat. Allí todos nuestros docentes que nos apoyan en el aula A y B van a estar resolviendo las preguntas. Al finalizar, hay un espacio de dudas e inquietudes que si no fueron transmitidas en el chat o no fueron respondidas, pues con mucho gusto de manera sincrónica lo vamos a hacer acá. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Recuerden sacar su cámara de su celular para escanear estos códigos QR, ingresar por favor a las aulas de Teams para que allí les brinden más información y estén pues más informados del curso. Entonces, voy a iniciar a presentar. Por favor, mis compañeros me ayudan con los micrófonos. Los que van entrando, los micrófonos también, por favor, deshabilitar. Gracias, Angie, muy amable. Bueno, como les decía, estamos en nuestra tercera web conferencia de nuestro curso de Fundamentos de Gestión Integral para el periodo 1604. Esta web conferencia está contextualizada para los fundamentos contables. Recuerden, bueno, vamos a ir mirando ahorita la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una explicación de lo que es la tarea número 3, de la tarea número 4, toda la contextualización de la guía de actividades. Vamos a exponer la temática de la guía de actividades. Vamos a hacer una explicación sobre la evaluación final, porque recuerden que este es nuestro último encuentro sincrónico del curso y al final vamos a un espacio de dudas e inquietudes. Como les indicaba anteriormente, muy importante que ingresemos a nuestras aulas para estar allí informados, para empezar a interactuar más con esta herramienta Teams. Recuerden que es nuestra herramienta institucional donde nos vamos a comunicar con nuestros docentes, con nuestros consejeros, donde nos va a llegar toda esa información que requerimos. Algunas zonas y algunos centros utilizan esta herramienta también para brindar apoyo en matrículas, en registro y control. Entonces, este es como nuestro primer canal de comunicación sincrónica al cual nosotros podemos acceder y es muy válido para dejar una trazabilidad y evidencias de conexión también entre los compañeros, entre los docentes y entre nuestro centro. Entonces, muy importante que tengan a la mano esta herramienta, que la instalen en sus dispositivos móviles y estemos muy en contacto con ustedes. Entonces, por favor, escanear. Ya ahorita mis compañeros van a tomarle una fotico a esto, la van a mandar también por el chat para que em, después de que yo pase la presentación, ustedes se puedan unir o les vamos a enviar el link para que ustedes se unan a nuestro grupo de Teams. Bueno, vamos a revisar de manera general todo lo que hemos visto durante el curso. Entonces, recuerden que la primera unidad vimos todo lo que tiene que ver con la introducción a la gestión económica social, todos estos aspectos
fundamentales y básicos de la economía, de la función social en la economía, todo lo que tiene que ver con la economía solidaria y en general un contexto general donde usted como estudiante se ubique en un entorno económico. De la misma manera, la actividad anterior es la introducción a la gestión administrativa, administrativa social, donde vemos todos los aspectos básicos de la administración, cómo la administración em, impacta considerablemente en nuestras vidas de manera profesional, de manera familiar, mm, donde la administración está inmersa en todos nuestros aspectos de la vida y cómo podemos potencializar estas temáticas más en nuestra vida profesional y en un contexto general. Y de la misma manera, ahora estamos en la introducción a la gestión contable, que es básicamente lo mismo, introducir todos estos conceptos contables a nuestra vida profesional, académica e inclusive a nuestra vida personal y que nos sirva estos tres aspectos generales de los fundamentos de gestión integral para nuestra vida en general. Bueno, al día de hoy faltan 14 días para el cierre de la actividad. Recuerde que se cierra el 26 de noviembre, que inició el 30 de octubre y que una vez se cierre el 26 de noviembre, tenemos plazo de realimentar y de calificar hasta el 3 de diciembre, que es lo que vemos al final. Entonces, vemos la unidad 3, todo su componente, el número de puntos máximos que podemos obtener de la actividad cuando inició, que es el 30 de octubre, finaliza el 26 de noviembre, nos faltan 14 días y después de ahí tenemos hasta el 3 de diciembre para realizar nuestras calificaciones, toda la red de docentes. Entonces, vamos a explicar y a contextualizar lo que tiene que ver con la guía de actividades en la parte individual. No sé si de pronto está mi compañera Jessica acá o lo contextualizo yo. Compañero, una preguntita. No sé si están todos viendo la presentación que está pasando. En mi caso está bloqueada, entonces, para preguntar. Estamos en... Fundamento integral. No se ve. No se ve. Yo sí la Profe, estoy está en viendo, la yo sí la estoy primera viendo, yo la estoy página. viendo Yo sí completamente. veo. Ok, Tenía proyectada la página Yo se la como estoy inicio viendo. de las diapositivas, profe Oscar. ok, permítame un segundo porque entonces hay un problema de conexión. Un instante. Pero cuando estaba compartiendo yo veía perfectamente. Sí, yo también la estaba viendo. Pues yo Yo también. veo donde quedó fundamento de gestión integral, la pantallita azul, la Es que diapositiva. creo que en Colombia en general está lloviendo de una manera increíble y todos han tenido muchos problemas de Ahora sí. conexión. Quisiera Ahora sí, ahora sí. que... Ahora ¿Listo? sí, profe. Ok, Listo. ¿alcanzaron a ver esta parte de la agenda? No, doctor, No, ya quedó No, una señor, esa página. parte no. Bueno, listo. Digamos que la contextualización de la parte general de del contexto general del curso ya lo tenemos claro, de cómo lo hicimos de cómo tenemos una parte económica, una parte administrativa y una parte contable. La parte de la agenda, lo que les indicaba anteriormente, voy a ponerlo en modo presentación para que lo vean más grande y si se queda quieto, por favor me indican, ¿vale? Eso. Ok. Listo. Les indicaba que la unidad 3, todo lo que tiene que ver con la unidad 3, perdón, con de la tarea 4, donde tiene que ver con todos los aspectos contables, tiene una ponderación máxima de 110 puntos, inició el 30 de octubre, finaliza el 26 de noviembre, todavía estamos a 14 días, y del 27 al 3 de diciembre nosotros, la red de docentes, estamos calificando hasta esa fecha, hasta el 3 de diciembre, tenemos plazo de calificar y retroalimentar. Ahora sí quisiera que me indicaran si ven
la siguiente diapositiva donde dice la parte individual. Sí, Sí, profe, señor. efectivamente, Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí. perfecto. Entonces ya se arregló. Exacto, profe, así es. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de manera individual? De manera individual vamos a ver un video que está en la guía de actividades, que es este enlace que estamos viendo exactamente acá, perdón, de YouTube, donde cada estudiante revisa lo que es la temática de qué es la contabilidad y realiza un video en tiempo real donde muestre su rostro con la definición de contabilidad en sus propias palabras. Tiene que destacar allí la importancia, las características y cómo se aplica la contabilidad desde su programa de formación. Aquí tenemos licenciados, tenemos estudiantes de salud y seguridad en el trabajo, estudiantes de ingeniería, de fundamentos de la tecnología en gestión industrial. Entonces, de cómo en su carrera podemos aplicar esta definición de contabilidad y todo lo que tiene que ver con su importancia y las características. Debe revisar los videos de los compañeros y hacer un respectivo comentario. Entonces, me van a ir preguntando lo mismo de los demás. Profe, yo ya subí mi video y mi compañero no lo sube. Está bien, esperemos a que el compañero suba su video. Si su compañero no ha subido su video faltando una semana o 3 días, usted puede enviar su trabajo de manera individual. Entonces, en el foro usted indica: estimado docente, no he visto participación de mis compañeros, por ende, no he podido realimentar. ¿Vale? Hasta ahí vamos claros. Actividad 2. Teniendo en cuenta el estado de resultados integral conocido como estado de pérdidas y ganancias, realicemos una actividad en línea, que es un enlace que le aparece en la guía de actividades, que es aquí que lo hacemos en WordWall, donde debe identificar el costo y el gasto. Ustedes ven la actividad de esta manera. Entonces, al lado izquierdo, en colores, aparecen algunos conceptos y usted debe trasladarlos si es costo o es gasto. ¿Vale? Es una actividad muy sencilla. Ustedes terminan la actividad, toman su pantallazo y lo envían al foro colaborativo, indicando que ya realizaron la actividad. Tutor, de esa actividad son varias porque yo hice una sola y la tutora me pidió las demás. Ok, dale. Revisemos el enlace. Esto es una muestra de lo que está en el enlace y como te digo, las preguntas que las tengamos, porfa, las trasladamos al chat para que nuestros docentes nos ayuden, ¿vale? Listo. En la actividad número 3 tenemos una tablita donde vamos a identificar unos gastos personales. En este anexo nos dice que tenemos unos gastos hormiga, fantasma y vampiro. Eso es lo que vamos a explicar más adelante. Y en esta tablita lo que vamos a hacer es identificar esos gastos y con base a la información que tenemos y a lo que depositemos en esta tabla, damos respuestas a las preguntas orientadoras, que es generar una estrategia para empezar a controlar las entradas y salidas de dinero, y la segunda, describir el uso que le daría a los recursos financieros que identificó. Ahora, vamos a ir a la actividad número 4, donde nos indica todo lo que tiene que ver con activo, pasivo y patrimonio. Nos da las fórmulas y nos da una información. Con base a esta información, usted debe responder 2 preguntas orientadoras. Una, que de acuerdo a esta ecuación y teniendo en cuenta la información que está en esta tabla, debemos calcular el patrimonio de la empresa. Arriba están las fórmulas de cómo se saca el patrimonio. Igual lo vamos a ver ahorita más adelante. Y vamos a explicar el significado del patrimonio con valores positivos y negativos, proporcionando una explicación coherente y fundamentada. Recuerden que cada vez que ustedes plasmen algún tipo de información de carácter propio, debemos tener un sentido de coherencia y que se encuentre muy bien sistematizada y fundamentada cada una de las respuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer de manera colaborativa? Yo reviso cuáles son los roles, escojo un rol y con base al rol que escogí,
hago el dinamismo en el foro colaborativo. Ya hemos aprendido mucho en las etapas anteriores, que es muy Profe, qué importante. pena le hago una interrupción, qué pena Sí. con usted, con Jessica. Ahí hay que tener en cuenta también la actividad 5 antes de la colaborativa, que es la prueba, la que es de ABC, la prueba Saber Pro. Ah, ok, mi profe, muchas gracias. Creo que se nos saltó en Listo. la diapositiva. Sí, sí, sí. Pero pues para que los estudiantes lo tengan en cuenta y no se les vaya a pasar, porque esa también tiene que quedar publicada en los respectivos foros, que es de seleccionar una de las opciones que aparecen ahí teniendo en cuenta el enunciado y tener una muy buena justificación y argumentos respectivos del por qué se seleccionó esa opción. Muchas gracias, mi profe, por el complemento antes de la actividad colaborativa. Entonces, la actividad 5, listo, ya está clara de lo que nos dice la profesora Jessica. Y luego para la actividad colaborativa, lo que vamos a hacer es descargar los roles o seleccionar un rol de acuerdo a lo que estamos trabajando. em, Revisar el anexo 3 de los ejercicios prácticos para compilar las respuestas 3 y 4. Revisar, por lo menos, realizar realimentación a uno de los compañeros. Recuerden, esto es muy importante para la calificación, todo tiene una ponderación. Los docentes y la red de docentes se dan cuenta de quiénes estamos participando de manera activa, de cómo yo construyo conocimiento a través de esas realimentaciones a los compañeros, con mucho respeto, con mucho profesionalismo. Entonces, muy importante el comentario. Y participar en la construcción del trabajo grupal o colaborativo. Recuerden que también ustedes tienen grupos en WhatsApp y sí es una herramienta tecnológica de comunicación muy asertiva y rápida, pero todas las concertaciones que se realicen se deben realizar o se deben plasmar en el foro colaborativo, porque es la única manera que nosotros, la red de docentes, tiene la potestad de calificar el aporte de un compañero al trabajo. Puede ser que se hayan reunido, hayan concertado de manera colaborativa en un grupo en WhatsApp, pero nosotros no vamos a saber, entonces no le podemos dar una apreciación a su comentario. Eh, y entonces en forma grupal deben presentar, deben compilar en una tabla cada uno de los aportes de los estudiantes con el link de la grabación y el comentario compartido en el foro. Entonces, Oscar Ramírez, mi link del video y al finalizar el comentario que yo le hice a mi compañero del video que él presentó. Consolidar de manera organizada los pantallazos de la actividad en línea de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, la actividad que vimos ahorita, que nuestra estudiante nos decía que eran más actividades, revisemos cuántas actividades son, preguntémosle al docente si existen más actividades aparte de la que aparece ahí y pegamos esos pantallazos, ¿vale? Elija una mejor herramienta que mejor se adapte para que usted pueda plasmar em, estos pantallazos de la actividad. Realiza una tabla con las preguntas orientadoras del primer ejercicio del anexo 3 generada por cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, de igual manera, va mi nombre y las respuestas a las preguntas orientadoras. De la actividad 4, selecciona una sola tabla de las operaciones que estén correctas y la mejor pregunta argumentada. Recuerden que esta concertación debe ir en el foro colaborativo, que si escogieron la de un compañero, que nos indique por qué escogieron esa respuesta y la plasman en el trabajo colaborativo. Y revisar en conjunto cada una de las respuestas compartidas en el foro por los estudiantes, seleccionando la respuesta correcta y justificando la mejor fundamentada y la mejor redactada. De igual manera, todo en el foro colaborativo, ¿vale? Deben entregar un trabajo en Word con la siguiente estructura. Solo uno por grupo. No envíen varios trabajos del mismo grupo. O sea, Camilo, Juan y Ana enviaron el mismo trabajo, todos en el foro. Solo se va a calificar uno. Bueno.
Entonces, se envía el contenido con la portada, la tabla de contenido, introducción, objetivos generales y específicos muy importantes. Por favor, contáctese con su docente si no tiene una estructura adecuada para presentar sus trabajos, que él con mucho gusto los va a guiar en el fortalecimiento de estos ejercicios de las normas APA. Le puede brindar inclusive una plantilla para que usted pueda o se pueda familiarizarse con este tipo de presentación de trabajos y los pueda utilizar inclusive en otras materias. Va todo el desarrollo del trabajo, lo que indicamos ahorita, la compilación de todos estos aportes y al final una conclusión por estudiante. Indican la conclusión y de quién es la conclusión y al final la transmiten en el trabajo. Va la bibliografía con normas APA y se entrega el final denominado tarea 4 y el número del grupo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer de manera individual y de manera colaborativa. Entonces, ahora sí vamos a revisar un poquito la temática y el contexto de la contabilidad para que ustedes se lleven un panorama general y lo puedan transmitir en la guía de actividades. Entonces, le voy a dar paso a mi profesora Derlis. Profe, ¿usted quiere, usted desea presentar o quiere que yo le pase las diapositivas? No, compañero, buenas noches. Si gusta me las puede pasar, pero entonces en pantalla completa, ¿listo? Aquí, mi profe. Así. Eso, Listo. Usted me va avisando, yo lo voy pasando. ¿Ok? ¿listo? Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Delismirley Arenales Cordero, contadora pública de profesión, especialista tecnológica en contabilidad de costos. Muy contenta de estar acá colaborando con un granito de arena para su aprendizaje significativo. Cualquier pregunta que tengan de la temática que vamos a estar trabajando, la pueden registrar en el chat para que alguno de nuestros compañeros nos colaboren para irles despejando de una vez las dudas. Veo por acá una manita levantada de Kevin Gómez. Ah, bueno, ya. Tal vez era por equivocación. Sí. Listo, bueno. Entonces, vamos a hablar de contabilidad. ¿Por qué contabilidad? ¿Qué es la contabilidad? Y la importancia de la contabilidad en nuestra vida cotidiana, en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Nos dice la norma, los principios, que la contabilidad es una técnica que se encarga de registrar y clasificar y resumir todas las operaciones mercantiles, todas aquellas transacciones comerciales que a diario hay en una empresa, ¿con el fin de qué? Con el fin de interpretar sus resultados y las tendencias de las ventas, de los costos, de los gastos generales entre varias transacciones que hay dentro de la empresa. Esa es la contabilidad, es un sistema. Hay que partir de que la contabilidad es un sistema que registra, clasifica y resume toda clase de transacciones que hay en la organización. Gastos, compras, ventas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en fin. Todos aquellos gastos que nosotros también en nuestra vida cotidiana la tenemos. Nosotros en nuestra vida cotidiana deberíamos llevar una contabilidad para hacer mejor uso de nuestros recursos, porque como buen colombiano a veces gastamos más de lo que ganamos y entre más ganamos, más gastamos. Entonces la contabilidad no solamente se limita para aprenderla para llevar un negocio, para llevar una organización, una empresa, sino para nuestra vida cotidiana también. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negocios mercantil y financiero, de todas aquellas transacciones económicas y financieras que tenemos en nuestras empresas y también en nuestra vida cotidiana. Me gustaría que cada uno de ustedes, estudiantes, lo lleven a su vida cotidiana a la medida que vamos teorizando y contextualizando qué es la contabilidad,
llévenlo a ejemplos de su vida cotidiana para una mejor interpretación. Así se obtendrá mayor productividad y aprovechamiento del patrimonio. Por otra parte, también los servicios aportados por la contabilidad son importantes. ¿Por qué? Porque ellos son imprescindibles para obtener información de carácter legal, de carácter tributario para aquellas entidades financieras. O sea, es de vital importancia tener bien clara la estructura de la contabilidad para poder tener un buen, por así decirlo, una buena organización y una buena estructura para cuando nosotros, por ejemplo, vamos a sacar un crédito, vamos a sacar un préstamo, vamos a invertir. Los dueños de la empresa, los dueños de la organización necesitan de la contabilidad, de esa información financiera, de esa información económica, los bancos, los terceros, los proveedores, los clientes, todas aquellas personas necesitan, todas aquellas entidades necesitan de la contabilidad, de esa estructura clara, concisa, precisa, para identificar cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros pasivos, si tenemos un buen patrimonio, no tenemos un buen patrimonio, si la empresa nos está dando ganancias, si la empresa nos está dando pérdida como tal. Siguiente, compañero. Bueno, la contabilidad. ¿Cuál es la técnica de esa contabilidad? La técnica de la contabilidad consiste en registrar y organizar, clasificar, registrar y resumir todas aquellas operaciones financieras para tenerla organizada y mediante una base de datos donde nosotros vamos a registrar todo aquello que se produce, información cuantitativa, descriptiva, comprensible, útil y pertinente, confiable y comprobable. ¿Para qué estos factores o para quiénes estos factores? Estos factores son importantes para los dueños, para los asociados, para los representantes legales, porque de ahí depende la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Cuáles estrategias se van a utilizar para poder mejorar, para poder obtener una mejor rentabilidad, para poder tener una mejor estructura financiera en nuestra organización? Siguiente, compañero. De acuerdo a las NIIF, que son las normas internacionales de información financiera, tenemos el concepto de activos y el concepto de patrimonios, que son las cuentas reales que hacen parte de uno de los estados financieros básicos, que es el estado de la situación financiera de nuestras empresas, de nuestra organización. Entonces, según las normas internacionales de información financiera, NIIF, ¿qué nos dice que son los activos? Nos dice que los activos es considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual esperamos obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces, ¿cuáles son esos activos? Hablamos de terrenos, hablamos del disponible, que es el efectivo, lo que tenemos en bancos, lo que tenemos en acciones, en bonos, ¿qué? Toda esa parte de disponible, lo que son inventarios, todo lo que es propiedad, planta y equipo, todo lo que son terrenos, todo lo que son muebles y enseres. Todo lo que la empresa posee, eso es activo, tanto tangibles como intangibles. ¿Qué es tangibles? Tangible es todo aquello que lo podemos
tocar, que lo podemos mover, que lo podemos pasar de un lugar a otro, que es un computador, un escritorio, un vehículo. Esos son tangibles. Y intangibles es, por ejemplo, el dinero que tenemos en bancos, e intangible es las acciones, ¿sí? Que tenemos una acción en X o Y cooperativa, que somos socios de una entidad financiera. Esos son unos activos que poseemos, que nos representa dinero y que podemos obtener un beneficio en el futuro, pero que no los podemos trasladar ni tocar, por así decirlo. Bajo normas internacionales de información financiera, ¿qué nos dice que son los pasivos? Que es una obligación que presenta una obligación financiera, ya sea con terceros, ya a largo o a corto plazo. En cortas palabras, son todas aquellas deudas que nosotros adquirimos, ya sea para invertir, ya sea para gastos, para X o Y razón que necesitamos en nuestra empresa. Entonces, es esa obligación presente de la empresa debido a eventos anteriores, y para la cancelación, la empresa deberá desprenderse de recursos de la entidad que conlleva a beneficios económicos, ¿sí? Entonces, si yo en mi empresa obtuve un crédito, ¿para qué era ese crédito? Pues ese crédito quizás es para aumentar el inventario, para aumentar mis activos, y eso hace que nuestra empresa crezca, pero de la misma manera con las utilidades o con los ingresos que vamos obteniendo en nuestra empresa, debemos pagar esos pasivos. Bajo normas internacionales de información financiera nos dice que el patrimonio es la diferencia del activo menos el pasivo. Entonces, si yo tengo unos activos y los tenemos ya monetizados, le vamos a restar todas aquellas deudas que tenemos, ya sean a corto o a largo plazo. Ese es nuestro patrimonio. En concepto nos dice que el patrimonio es esa parte residual de los activos una vez se hayan descontado los pasivos. En realidad, el patrimonio de la empresa no es más que el activo al cual se le descuentan los pasivos. El patrimonio es el valor neto de lo que se tiene luego de deducir las deudas adquiridas. Dentro del patrimonio tenemos aquellos aportes de los socios, tenemos aquellas reservas estatutarias y legales, tenemos la pérdida o la utilidad del ejercicio. Ya después de un periodo contable, nosotros sabemos si tenemos pérdida o tenemos utilidad, y eso se ve reflejado en el patrimonio. Siguiente, compañero. Entonces, acá nos dicen cuál es ese proceso contable. El proceso contable es un conjunto, por así decirlo, es un conjunto de pasos que nosotros debemos seguir para registrar, para clasificar, para resumir todas las transacciones comerciales, todas aquellas transacciones mercantiles de una entidad, desde la recopilación de datos hasta la elaboración de los estados financieros, para obtener ¿qué? Para obtener una visión de esa situación económica de nuestra empresa y luego pues tomar decisiones. Entonces debemos hacer una identificación de los hechos económicos. ¿Qué son los hechos económicos? Todas las transacciones que nosotros hacemos a diario, ventas, compras, gastos, inversiones, en fin. Para un reconocimiento, entonces se hace la clasificación y la medición inicial. Luego se hace la medición, que es la evaluación, y seguimos con la presentación. Después de nosotros tener un periodo contable, ya después que hicimos la compra o la venta o el gasto, la clasificamos, la registramos, debemos ¿qué? Soportarla o trasladarla o transcribirla en los estados financieros para luego ser presentada. Sí, se debe ver reflejada en los estados financieros para la presentación, y como no todos
son contadores, no todos son economistas, no todos tienen la clara el análisis o el estudio o la interpretación de un estado financiero. Entonces, las NIIF nos dijeron, acá en las notas a los estados financieros es donde vamos a revelar toda aquella explicación que se le da a los números, ¿sí? Toda esa letra chiquita, por así decirlo, es la explicación que se le da a todas esas transacciones que se ejecutaron y que no están bien explícitas en los grupos que se reflejan en los estados financieros. Entonces, es en letras, se describe, se especifica qué se hizo con el dinero que entró, con el dinero que se trasladó, con el dinero que salió de nuestra empresa. ¿Listo? Y todo este proceso contable, todo este ciclo contable, ¿para qué? Pues para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones y mejores decisiones. Esto es un análisis estratégico como tal de las normas en un proceso contable. ¿Qué hicimos con el dinero? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Por qué y para qué? Pues para tomar decisiones. Si fueron mayores los gastos o fueron mayores los costos o fueron mayores los ingresos o si por el contrario tenemos una gran utilidad o que quizás tenemos más deudas que ganancia. Pasamos, compañero. Acá nos habla esta presentación de la clasificación de los activos circulantes y los activos fijos. ¿Qué son los activos circulantes y qué son los activos fijos? ¿Y cuáles son unos de los ejemplos que nos trae la norma? Entonces, nos dice que los activos circulantes son aquellos activos que son efectivos o que se pueden convertir fácilmente en efectivo en un plazo no mayor a 12 meses, o sea, no mayor a un año. Es lo que está ahí rotando, por así decirlo. Entonces, tenemos el dinero en caja, tenemos el dinero que tenemos en banco, las cuentas por cobrar, los inventarios, aquellas cuentas de nuestros clientes, hay cuentas por cobrar a trabajadores, cuentas por cobrar a entidades, y pues tenemos nuestros clientes que son nuestros activos, esas cuentas por cobrar a los clientes y los inventarios. Los inventarios, ¿qué son los inventarios? Es ese producto que nosotros tenemos en nuestra empresa para comercializarlo, ya sea una comercializadora, si es una industria, pues es el producto que yo fabriqué para luego ser comercializado. Si es un servicio también, pues el servicio que voy a prestar como tal. Esos serían los activos circulantes. Y los activos fijos, ¿cuáles serían? Esos activos fijos serían los terrenos, los edificios, la maquinaria, los vehículos, los muebles y enseres, equipos, toda esa parte serían los activos fijos. ¿Listo? Continuamos, compañero. Acá nos habla de la clasificación del pasivo. ¿Listo? Recordemos que activos es todo lo que poseemos, todo lo que la empresa posee. Y pasivo es lo que la empresa debe, todas las deudas, ya sean a corto o a mediano plazo. Entonces se divide el pasivo en corto plazo, que son los circulantes, y a largo plazo. ¿Cuáles son aquellos pasivos a corto plazo? Los proveedores, que son todas aquellas entidades o personas naturales a los cuales le compramos la mercancía, los inventarios a cuales le compramos nuestros activos, en fin. Ellos son nuestros proveedores, nos proveen. Los acreedores,
documentos por pagar, impuestos por pagar, el IVA, el IVA, la retención, los intereses cobrados por anticipado. Esos son circulantes, esos son a corto plazo. ¿Listo? Y los pasivos a largo plazo son aquellas, por ejemplo, hipotecas, aquellos créditos en los bancos que son por 15, por 10, por 5, por 6 años, las rentas cobradas por anticipado, aquellos intereses cobrados por anticipado, esos son también pasivos a largo plazo. Continuamos. Bueno, acá nos encontramos con los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera, dentro de los cuales tenemos 5 estados financieros básicos. El primero es la situación financiera, el estado de la situación financiera, el que anteriormente llamábamos bajo el decreto 2649, lo llamábamos el balance general. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar del estado de la situación financiera, de una vez nos trasladamos al balance general, el cual trabajamos con el decreto 2649. Es el mismo. ¿Por cuáles cuentas está conformado este estado de la situación financiera? Está conformado por las cuentas reales o de la balance, que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Esas son las cuentas que hacen parte del estado de la situación financiera. Es ese estado que nos muestra la realidad de nuestra empresa, qué posee nuestra empresa, cuáles son las deudas de nuestra empresa y cuál es el patrimonio de nuestra organización. Por así decirlo, es una foto de la salud financiera de nuestra organización. Tenemos el resultado integral. El resultado integral, tenemos las cuentas de ingresos y gastos, ingresos y ganancias, gastos y pérdidas y otros resultados integrales. Entonces, este resultado integral era el que anteriormente le llamábamos el PIG, el resultado de pérdidas y ganancias. Está conformado por los ingresos, costos y gastos. Ese es el resultado, el estado de resultado integral. Continuamos con el estado de cambio en el patrimonio. ¿Cuál es ese estado de cambio en el patrimonio? Es el que nos expone cómo ha cambiado el patrimonio, si ha aumentado o ha disminuido. Y es el que nos muestra lo que les decía anteriormente, todos los aportes de los socios, todos los retiros, la utilidad, toda la rentabilidad como tal de la empresa. Este estado financiero nos explica las variables en la propiedad de la empresa. Si se adquirió un activo, pues entonces nuestro patrimonio aumenta, pero si se vendió, entonces disminuye. Si la empresa obtuvo alguna pérdida, entonces nuestro patrimonio va a disminuir. Si nuestra empresa obtuvo ganancia, utilidad, entonces nuestro patrimonio va a aumentar. Este es el estado financiero donde se refleja esa parte, esa parte de utilidad y ganancia. Nos vamos para el flujo de efectivo. ¿Cuál es el flujo de efectivo? Como su palabra nos dice, es todo el movimiento de ese efectivo, de ese dinero, todas las operaciones, todas las inversiones, todos los gastos y todo lo que está directamente relacionado con nuestro efectivo. Ese estado de flujo detalla paso a paso o muy minuciosamente toda la parte del efectivo. Tenemos el flujo de caja que indica si la empresa tiene liquidez o no tiene liquidez. Ahí se clasifica en actividades operativas y
de inversiones financieras. ¿Listo? Luego encontramos las notas a los estados financieros. En las notas a los estados financieros era donde les comentaba que estaba la letra chiquita de la explicación de esos números que se ven reflejados en los anteriores estados financieros. Acá en este estado es el que nos provee, muy detalladamente y las aclaraciones sobre la información financiera de todo el periodo, de todas las transacciones habidas y por haber, como políticas contables, en qué riesgo financiero está la empresa. ¿Para qué? Para ayudar a entender el contexto de las cifras, el contexto de los números, porque como no todos son contadores, no todos son administradores, pues obviamente no van a comprender esos números o esa estructura como tal. Para eso entonces se hizo el estado de las notas financieras, para que se explique el por qué, para qué y de dónde salieron esos números. Bien, entonces esos son los 5 estados de la situación financiera. Siguiente. Acá tenemos el estado de la situación financiera, como ya les decía, es lo que la empresa posee, lo que la empresa debe y en qué condiciones está su patrimonio, ese capital como tal. Entonces tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Tenemos pasivos corrientes, pasivos no corrientes y el patrimonio como tal. Esa es la estructura del estado de la situación financiera. Seguimos. Acá nos encontramos con la ecuación patrimonial, que de hecho en la tarea 4 nos habla, tenemos los ejercicios de la ecuación patrimonial. Esta ecuación patrimonial está dada de la siguiente forma: activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y como vemos en pantalla, ahí está el despeje de la fórmula de la ecuación patrimonial. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el pasivo de mi empresa, entonces al activo le restamos el patrimonio. Si nosotros queremos saber cuál es el patrimonio, entonces al activo le restamos el pasivo. ¿Qué pasa si nuestra empresa no tiene deudas? Entonces, si nuestra empresa no tiene deudas, quiere decir que el patrimonio es igual que el activo. Entonces, aquí nos trae un ejemplo, que el activo de nuestra empresa está en 100,000 pesos y debemos 35,000 pesos. Entonces, a los 100,000 de activos le restamos la deuda, que son los 35,000, y nos da el patrimonio, que son los 65,000. ¿Listo? Acá le sumamos, para hallar el patrimonio, le sumamos, para hallar el activo, le sumamos los 65 a los 35 y nos da el activo. Si nosotros vamos a mirar cuál es el pasivo, entonces a los 100,000 pesos le restamos los 65,000 pesos y me debe dar los 35,000 pesos. Entonces, esta ecuación patrimonial o ecuación contable es solo despeje de esta fórmula, que el activo como tal, la ecuación como tal está dada que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Listo? Entonces, ese es un principio fundamental de la contabilidad que es inaludible. Así cambie la norma, no cambia el orden de los factores, no altera el producto, decimos en matemáticas. Acá hay un videíto, ¿lo proyectamos, profe? O... Permíteme un instante para compartir con audio. Ese videíto es la explicación de la ecuación patrimonial, así como les estaba
orientando ahí el despeje de la ecuación patrimonial. Pero como no todos tenemos un estilo de aprendizaje el mismo estilo de aprendizaje de aprender y de enseñar, entonces es bueno ayudarse con diferentes estrategias. Ok. Bueno, amigos, la ecuación contable o la ecuación patrimonial en sí no es una ecuación, simplemente es una igualdad que está fundamentada en el principio de la partida doble e integra los tres elementos de las cuentas reales o de balance, donde el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. El activo representa todos los bienes de propiedad de tu empresa que son apreciados en dinero, como por ejemplo el dinero en efectivo, el dinero en bancos, las cuentas por cobrar, vehículos, maquinarias, mercancías, etc. Por el contrario, el pasivo representa todas las deudas u obligaciones de tu empresa con terceros, como por ejemplo las obligaciones financieras, las cuentas por pagar, las deudas con los proveedores, las obligaciones laborales, los impuestos, etc. Y el patrimonio son todos los aportes que han hecho los socios a la empresa y también la utilidad que ésta genera en el desarrollo de su actividad. Y bueno, amigos, como sabemos que la contabilidad es por partida doble, podemos decir que el patrimonio y el pasivo es el que nos dice de dónde provienen todos los activos que tenemos. Veamos un ejemplo. La empresa ABC se constituye de la siguiente manera: terreno, 100 millones, mercancías, 20 millones, efectivo, 30 millones, saldo en bancos, 20 millones, edificio, 50 millones, computadores, 32 millones. El ejercicio me dice que los socios aportaron en total 150 millones. Los demás activos se obtuvieron con un crédito del banco BBVA por 102 millones. Empecemos colocando en el activo todos los bienes que son de la empresa. Tenemos el terreno por 100 millones, mercancías por 20 millones, efectivo por 30 millones, saldo en bancos por 20 millones, edificio por 50 millones, computadores por 32 millones. Recordemos que el pasivo son todas las obligaciones. Entonces aquí colocamos la deuda que la empresa tuvo con el banco BBVA por 102 millones. El patrimonio está conformado por todos los aportes que hacen los socios a la empresa. En este caso, los socios aportaron en total 150 millones. Bien, ahora procedemos a sumar todos los activos y vemos que en total tenemos 252 millones. Y ahora sumamos el pasivo más el patrimonio y tenemos un total de 252 millones. Y vemos que nuestra ecuación contable está perfecta, porque los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Bueno, amigos, aquí terminé este tutorial. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Nos vemos en unos días con un nuevo video y suscríbanse al canal para más contenido. Bien, muchísimas gracias, compañero. Bueno, acá vamos a hablar del resultado integral, del segundo estado de la situación del segundo estado financiero. Entonces, donde hablábamos del pasivo, del activo y del patrimonio, es el estado de la situación financiera o balance general. Ahora vamos a hablar del que anteriormente le llamábamos P&G, que era pérdidas y ganancias. Ahora se llama estado de resultado integral. Este estado financiero nos refleja todos los resultados económicos obtenidos durante un determinado periodo. ¿Cuál es el periodo contable? El periodo contable está establecido en un año como tal. Claro que bajo normas internacionales de información financiera ahora podemos sacar estados financieros intermedios, que son de 3 meses, de 6 meses, dependiendo la necesidad de la empresa. Durante un periodo, durante un determinado tiempo, ¿sí? Que se debe presentar mínimo una vez al año. O sea, los estados financieros mínimo se deben presentar un año y casi siempre es al finalizar el periodo contable. Es decir,
se lo pueden preparar y presentar de forma mensual, bimestral, trimestral, semestral, de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, necesitamos un crédito y ¿qué nos va a pedir la empresa, los bancos, las entidades financieras? Pues nos van a pedir los estados financieros, nos van a pedir un estado de resultados y por mínimo y nos van a pedir un estado de la situación financiera. Las cuentas, el estado de resultados está conformado por los costos, los ingresos y los gastos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ingresos, directamente hablamos de venta. Todas aquellas ventas que tenemos durante el periodo, ya sea de un servicio, ya sea de un producto ya terminado o ya sea comercializadora o un producto no fabricado por la empresa. Entonces, lo primero que nosotros colocamos acá son los ingresos, las ventas, el costo de las ventas, todos los ingresos. Cuando yo hablo de ingresos, hablo de ventas. Entonces, acá registramos todo lo que son las ventas. A esas ventas le restamos el costo de venta. Ejemplo, nosotros tenemos una comercializadora de zapatos, ¿sí? Compramos un par de zapatos en 100,000 pesos. En eso lo compramos, ¿sí? Ese es el costo. El costo, lo que me costó esos zapatos. Y lo voy a vender en 150,000. Entonces la venta fue 150 y el costo de venta fueron 100,000, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la utilidad bruta? Pues a las ventas le resto ese costo. Yo vendí los zapatos en 150,000, le resto los 100,000 y la utilidad bruta fueron esos 50,000. A esa utilidad bruta le debo restar los gastos para obtener una utilidad operativa. A esa utilidad operativa le debo restar los gastos financieros. ¿Cuáles fueron esos gastos financieros que obtuve durante el periodo para obtener una utilidad antes de impuestos? Luego, a esa utilidad antes de impuesto le resto todos los impuestos para obtener una utilidad neta. Y a esa utilidad neta le resto el pago de dividendos para obtener la utilidad retenida. O sea, esa utilidad que va al patrimonio, que se va a ver reflejada en el patrimonio. Siguiente. Acá vamos a hablar de la diferencia entre los costos y los gastos, porque una parte que es un poquito más confusa para los estudiantes y para cuando uno está iniciando una contabilidad es esa diferencia de costos y gastos. Anteriormente nos decía, el costo. Nosotros aprendimos contabilidad así. El costo es el que se recupera y el gasto no. Pero bajo normas internacionales de información financiera ya cambió un poquito ese concepto de costos y gastos, porque no siempre vamos a recuperar el costo, ¿cierto? Yo invierto 150,000 pesos en una materia prima para elaborar un producto y comercializarlo. Y resulta que se me dañó ese producto y no lo pude comercializar. Entonces ahí no estoy recuperando el costo. Entonces, ¿cuál es ese sinónimo, por así decirlo? Pero pues obviamente no es como la palabra clave para identificar el costo. Cuando yo hablo de inversión. Tanto el costo como el gasto son erogaciones de dinero. ¿Qué son erogaciones de dinero? Salidas de dinero. Todas las salidas de dinero, el costo es una salida de dinero de mi empresa y el gasto también son salidas de dinero. Son esos desembolsos, el costo son esos desembolsos que causados por un proceso de fabricación de un producto o por la prestación de un servicio o por la compra de un producto para comercializar. Recordemos que el campo de la contabilidad es comercial, industrial y
el sector comercial, el sector industrial y el sector servicios. Entonces, ese costo es ese dinero que yo saco de mi empresa, que se desembolsa de mi empresa para comprar materia prima, para comprar el producto, para comercializarlo o para pagar el servicio para comercializarlo, ¿sí? Del cual yo voy a obtener una utilidad o una ganancia. En cambio, el gasto, ¿cuál es? El gasto son aquellos desembolsos de dinero, también son salidas de dinero, pero para pagar, por así decirlo, para cancelar todas aquellas transacciones administrativas de la empresa. Ejemplo, por ejemplo, están los servicios, está el pago de la nómina, está todo lo de papelería, todo lo de la publicidad. En esos gastos está la depreciación de muebles y enseres. En esos gastos está todo lo que es servicios, arriendo, luz, gas, agua. Esos son gastos. Que haya o no haya producción, sí o sí hay que cancelarse mes a mes. Que yo tengo una fábrica de zapatos, bueno, la que hemos tenido desde el principio, y resulta que se fue la luz durante 2 días. Igual hay que pagarla, así se haya ido 2 o 3 días. Haya o no haya producción, hay que pagar la luz. Se hubiesen o no se hubiesen podido elaborar los zapatos o vender los zapatos, hay que pagar el arriendo. Todos esos gastos, eso es gasto. Todas aquellas transacciones o todas aquellas salidas de dinero para el buen beneficio de su funcionamiento. O sea, aporta al buen funcionamiento de la empresa. En cambio, el costo no. El costo va directamente relacionado con el producto o con el servicio que voy a comercializar. Hablamos de materias primas, hablamos de la mercancía que yo compro para comercializarla, hablamos, por ejemplo, de la depreciación de la maquinaria, pero que de esa maquinaria con la que se elabora el zapato, ¿sí? Hablamos de ese arriendo, de ese local, una partecita, pero donde fabrico, ¿sí? Donde fabrico el zapato como tal. Y, por ejemplo, el arriendo que yo pago en gastos es ese arriendo administrativo. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre costos y gastos. Cuando hablo de costos es inversión y cuando hablo de gastos es pago de algún servicio para el buen funcionamiento de mi objeto social de la empresa. Continuamos. Bueno, acá nos encontramos con unos gastos hormiga, con unos gastos fantasmas y con unos gastos vampiros, que es, creo, si no estoy mal, los que están relacionados con la tarea directamente. Entonces, ¿cuáles son aquellos gastos hormiga? Esos gastos hormiga son aquellos gastos que nosotros tenemos a diario, que salen a diario, o sea, que salen momentáneamente, esporádicamente. Por ejemplo, que vamos a tomar un café, que nos vamos ¿qué? Que nos vamos a tomar un café, que vamos a un snack, que vamos a echar gasolina para ir allí al pueblo vecino, que esa propina que damos, por ejemplo, cuando vamos a un buen restaurante, nos atendieron muy bien y damos esa propina, ese es un gasto hormiga, los cigarrillos, los dulces, la salidita a tomar la pola o el helado, esos son gastos hormiga. Tenemos aquellos gastos fantasmas que son automáticos o que son recurrentes, pagos que son periódicos, que los pagamos cada mes, por así decirlo. Tenemos el Netflix como ejemplo, tenemos Spotify, tenemos HBO y tenemos Amazon Prime y, en fin, tenemos esos gastos fantasmas, son muchos. Si ustedes en este momento
no como empresa, sino como persona, empiezan a hacer como una estructura de cuáles son esos gastos hormiga, de cuáles son esos gastos fantasmas y de cuáles son esos gastos vampiros, les cuento que mañana ya amanecen con una visión diferente de cómo poder hacer mejor uso de sus recursos, cómo poder ahorrar y cómo poder invertir y disminuir un poquito esos gastos hormiga, esos gastos fantasmas. Vamos a hablar de estos gastos, tiburones. ¿Cuáles son esos gastos tiburones? Los que lentamente los recursos, eh, financieros se nos van ahí yendo. El mal uso de, por ejemplo, de los electrodomésticos, el problema con la instalación de la luz, esos gastos que de un momento a otro y son así, que lo absorben. Acá dice en la diapositiva que chupan, que nos absorben totalmente porque pues son demasiado extensos. Entonces hay que hacer, en la tarea nos dice que hay que hacer una distribución de eso, de esos gastos hormiga, de esos gastos fantasma y de esos gastos vampiros. Pero yo los invito a no hacerlo como empresa, sino como persona natural que somos en nuestros hogares, en nuestra casa. ¿Cuáles son esos gastos? ¿Cuál es la distribución de cuánto estamos gastando? Y empezamos a darle un mejor uso a nuestros recursos. ¿Continuamos? Ah, ya. Entonces aquí sigue una actividad lúdica. Esa la van a proyectar de una vez, profe, creo que sí, ¿cierto? Sí, profe, si quiere, yo la O presento acá. primero hacemos, o si tienen preguntas, no sé. Bueno, viene la actividad número 5. Si quieres, hagamos lo de la actividad lúdica por acá. Y, y la vamos a pasar por el chat un instante. Ah, bueno. Mientras el profe coloca la actividad, vi una manito levantada por ahí. Tal vez era Profe, buenas equivocación. noches. Mi nombre es Jefferson. Voy a preguntarte, ¿gastos vampiros se pueden incluir como el tema de servicios públicos y el tema de gastos de arriendo o no entra? Sí, claro, esos son gastos que sí o sí cada mes los estamos ahí pagando y lo están a uno, como dice ahí, chupando y absorbiendo financieramente. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, ya en el chat está la actividad. Allí ustedes pueden reforzar estos conocimientos de todo lo que tiene que ver con los gastos silenciosos. Creo que vamos a dejarla para el final. Vamos a terminar de explicar la temática de la web conferencia. Dejamos la actividad para el final. Y si tienen dudas o preguntas, pues ya se las transmitimos a la profe para que ahorita me ayude con la interacción de la actividad lúdica. ¿Vale, profe? Vale, compañero. Perdón. Recuerden que solo tenemos este último encuentro sincrónico por parte de la red de curso. Entonces, vamos a explicar un poquito lo que tiene que ver con la última actividad. En la agenda nos aparece que el encuentro final tiene un peso de 125 puntos máximo que empieza el 27 de noviembre y termina el 10 de diciembre. La fecha de realimentación de esta última actividad es del 11 al 17 de diciembre, para que lo tengan muy presente. Recuerden que vamos a estar también en los grupos de Teams y en los foros para
para solucionar estas dudas o inquietudes acerca de la tarea 5 porque no vamos a tener encuentro sincrónico. Entonces, tenemos un caso para la evaluación final, donde cada uno de los integrantes debe elaborar las propuestas de mejora de una microempresa que se llama Zapatería Artesanal, Huellas Creativas, y se encuentra en un anexo, en el anexo 4 de la guía de actividades. Allí deben redactar 3 propuestas de mejora en cada una de las áreas de estudio. Tienen que implementar un área de mejora en los fundamentos económicos, uno en los administrativos y uno en los contables. Entonces, leen detalladamente el caso de estudio de la zapatería y allí redactan una propuesta para cada uno de los fundamentos económicos, administrativos y contables. Entonces, en la actividad 1, cada uno de los integrantes del grupo debe elaborar las propuestas para el caso de uso que se encuentran en el anexo 4 y redacta 3 propuestas. Para facilitar este proceso, vamos a compartir una plantilla en PowerPoint para que le pueda servir como guía para que ustedes realicen estas propuestas. Es importante que esta actividad esté compuesta y respaldada por un análisis sólido y que sea coherente y que se pueda entender pues al docente en el momento en que ustedes van a realizar estas propuestas. Considerando las necesidades actuales de la empresa como objetivos a largo plazo. Recuerden que esto lo revisamos mucho en la visión de las empresas. Además, animar a los grupos, a los compañeros a colaborar entre sí, aportando ideas. Va a estar abierto el foro para que ustedes interactúen y puedan apoyarse entre sí en el desarrollo de las ideas. Revise las propuestas por lo menos de un compañero y realice su realimentación. Recuerden, muy importante. Entonces, ¿qué se debe hacer de manera colaborativa? Se descargan los anexos, hacemos lo mismo que para esta actividad, construimos una tablita o pueden dejar su mensaje donde dicen qué rol van a desempeñar en el trabajo colaborativo. Descargan en el anexo, descargan la plantilla y revisan los aportes de los compañeros y hacen un respectivo comentario en el foro. La actividad 1, unificar las respuestas de cada participante en una tabla, evitando duplicar las propuestas de mejora. La tabla debe contener las siguientes columnas: el nombre del estudiante, la acción de mejora en la parte económica, la acción de mejora en la parte administrativa y en la parte contable. Además, debe adjuntar pues los pantallazos del comentario que le realizó el compañero de su aporte colaborativo. Ahora sí, mi profe, dudas, preguntas e inquietudes del desarrollo de la actividad. Y permítame un segundo, voy a pasar aquí. Ok. Bueno, tiene levantada la manita el señor Ángel. No veo el nombre completo. Ángel Ángel Manuel. Martínez. Y Angie Milena Mesa también. Adelante, Angie, don Ángel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Angie. Angie. Habla Angie. Es que yo tenía una duda sobre donde la parte dijeron de los dividendos y de donde estaba algo así de ese tema de los dividendos y de la utilidad y de eso. No me quedó muy claro. ¿Debo apoyarle? Sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. Buenas noches, apreciados estudiantes de la Universidad Nacional. Soy el contador público Jorge Oliverio Suaza. Estoy aquí como apoyo a la doctora Elis. Entonces, la pregunta que hace la niña es muy clara. ¿Qué son dividendos?
A ver, dividendos es la rentabilidad que esperan los propietarios de una empresa, los propietarios de un negocio. Nosotros los contadores los llamamos los accionistas o los socios, pero como ustedes son de unas carreras que no son tan técnicas como las de nosotros, como salud, en una cantidad de carreras que son pues diferentes a nuestra profesión, los dividendos es la rentabilidad que espera una persona de un negocio cualquiera, ¿sí? Entonces, al final de cada periodo contable, en las empresas, hay unas asambleas, unas reuniones donde se aprueban los estados financieros y de ahí se toma la determinación cuántas ganancias se van a repartir, se van a distribuir. Pero a nivel de ustedes, eso es la rentabilidad que esperan, que se espera de un negocio, o sea, los dividendos, ¿sí? La Entonces, por actividad. ejemplo, sí, la actividad. Entonces, por ejemplo, si alguien, una persona cualquiera compró acciones de Ecopetrol. Al comprar acciones de Ecopetrol está invirtiendo un dinerito en Ecopetrol, o sea, esa persona se vuelve un accionista de Ecopetrol. Al final del año contable, el periodo fiscal, Ecopetrol publica los estados financieros y ahí aparecen unas utilidades que es donde la Asamblea General de Accionistas aprueba repartir o no repartir por votación. Entonces, pues espero que esto les haya quedado claro. O si no le entienden, me dicen, yo hablo un tablero y les pongo un ejemplo. Muchísimas Ok, gracias, sí, sí doctor, me muy quedó amable. claro. Muchas gracias. Por eso era que yo les hablaba ahí de socios y de accionistas y de aportes Bien, para pueda, que lo doctora comprendieran un Delis. poquito más. Bueno, doctora Delis, bien pueda, continúe, doctora Delis. No, tranquilo, compañero, para eso estamos, para colaborarnos. Aló, buenas noches. Aló, hola, Sí, Sí. ¿me escucha Ángel? ¿Sí? ¿Me sí, sí, escucha? sí, sí, Hola clarito Ángel, ¿cómo y estás? Sí, ahora Buenas sí. noches, estimados docentes, compañeros y compañeras. Yo tengo una inquietud, pero no respecto a lo que se ha explicado, sino, bueno, no tanto una inquietud, tengo es una inconformidad respecto de la forma como se me calificó la tarea 3. Estos trabajos colaborativos pues siempre son un tanto complicados porque ponerse de acuerdo todos y para que hagan sus aportes en debido tiempo para poder, en todas estas tareas yo he asumido el rol de compilador. Entonces, siempre estoy, digamos, animando a los compañeros y la primera actividad, como no sabía cómo era, pues fue muy angustiante porque veía que ya se estaba cumpliendo el tiempo y la mayoría de los compañeros no participaban, pero al final, pues ya faltando poquito a poquito, se dieron las intervenciones. Pero, digamos, eso es un tanto traumático para la persona que asume el rol de compilador porque tiene que, digamos, digamos, trabajar bastante en poquito tiempo, con poquito tiempo. Bueno, entonces, eh, digamos, hay unas actividades colaborativas donde específicamente donde los participantes deben hacer unas selecciones, por ejemplo, de la mejor infografía de tal cosa, el mejor gráfico de tal actividad. Entonces, pues, digamos, por la cuestión esa del tiempo, por lo general en estas actividades no se ha dado un debate en el foro a efectos de dejar clara esa elección. Entonces, ¿qué hago yo? Yo como compilador, pues yo lo que hago es mirar a ver cuántos votos obtuvo tal actividad y con base en eso, pues yo hago una, una elección prácticamente desde mi punto de vista, de acuerdo a los votos que... Entonces, pero la tutora, pues, digamos como que no tiene en cuenta eso, sino que o sea, es como, es muy estricto es muy estricta en el sentido de que tienen todos que colaborar y muy ceñida a lo que, y son cosas que se le escapan a uno del control. Ángel Manuel, Sí, Ángel Manuel, a ver, creo pues que debes
A ver, la Universidad Nacional tiene esta metodología de trabajo en equipo y me parece a mí pues de las mejores metodologías porque yo soy docente universitario en otras universidades, ¿cierto? Y este modelo de trabajo en equipo es un modelo muy bueno porque es que todas las empresas en el país son grupos de trabajo, son equipos. Ejemplo, yo asesoro una empresa X y en esa empresa X hay un equipo de contabilidad, hay un equipo de gestión humana, hay un equipo de ventas y cada equipo son un grupo de personas. Entonces, por eso yo le apunto que la Universidad Nacional utiliza el mejor método para el trabajo en equipo. Todas las empresas tienen trabajos en equipo. De hecho, en las fincas, en las empresas agropecuarias, empresas son equipos de trabajo. ¿Sí? Sí, Entonces, el equipo, esas directrices, nosotros los tutores tenemos que respetar unas directrices a nivel nacional, que es calificar al equipo. Entonces, por ejemplo, de un equipo que el promedio del equipo fue un 80% en la calificación, ya uno como tutor entra a contactar a cada uno de los estudiantes. Vea, mijo, es que usted no le aportó al equipo de trabajo, no le está aportando a los objetivos de la empresa o de ese negocio. Entonces, por eso, Ángel Manuel, yo le invito a que usted se siente con la tutora, porque pues pienso que este no es el espacio, este es un espacio de aprendizaje, pues no estamos en esta parte de reclamos. Debes hacerlo con tu tutora, sentarse con ella, o conversar o llamarla al teléfono. Y sé que la tutora lo va a escuchar. Muchas gracias, Ángel Manuel. Sí, sí, efectivamente sí, para, permítame, Buenas porque noches. permítame un segundito, Quisiera aportar algo al compañero. permítame un segundo. sí, Ángel, No, adelante. quiero dejar en claro que yo no es que esté en contra de este tipo de trabajo colaborativo, porque eso es palpable. Nosotros, yo, ustedes, ninguno trabaja o vive solo. Todos vivimos en sociedad, en los ambientes en que estemos. Por eso, y así como soy partidario de lo que dice el profesor Jorge, que es una, digamos, una dinámica muy acertada de la universidad. Lo que no es que hay que la tutora empiece a mirar situaciones específicas que no están en el control de mi persona como compilador, porque, digamos, la verdad que quedé muy desanimado con esa tarea porque yo le puse alma, vida y corazón a esa tarea, a ese trabajo. Ya le escribí como porque ya usted, profesor Carlos, Oscar, lo había dicho en otras oportunidades, que el conductor regular, sí, lógicamente con la tutora primero, pero entonces me dio una respuesta que me dejó en las mismas. Entonces por eso yo quiero hablar con usted, no en este espacio, profe Oscar. Entonces mañana yo estaré escribiéndole por el Teams para que, porque la verdad que me quedé muy aburrido con esa cuestión. Muy aburrido, la verdad que, y en vez de, digamos, son situaciones que en vez de animar al estudiante, y prácticamente que es digamos, una metodología que uno no viene acostumbrado a ella, y entonces que sucedan este tipo de cosas que deben ser al revés, al contrario de animarlo, estimularlo, pues lo que hacen es allantarlo. Eso Claro era que mi sí, apreciación. claro que sí, Ángel. Te agradezco la oportunidad de expresarlo y como tú lo dices, vamos a revisarlo de manera interna, teniendo en cuenta que ya conoces el conducto regular, que es primero el docente y luego el director. Vamos con mucho gusto a revisar el tema en particular. Y quiero decirte finalmente que esto es un proceso de aprendizaje, y no solo para ti, sino para nosotros. Somos 88 docentes que pensamos y actuamos bajo un esquema general del curso, pero con criterios diferentes. Y eso es manejable y eso es entendible. Si somos 12.800 compañeros, imagínate lo que pasa también en la red de docentes, que somos casi 100. Entonces, pues no todos tenemos el mismo criterio, pero sí evaluamos con base a unas directrices institucionales, y con mucho gusto yo estoy para apoyarte y vamos a revisar el caso de manera particular. No hay ningún inconveniente, igual aquí tampoco se juzga ni al docente ni al estudiante, sino la idea de estos conductos regulares es que tú a la final
estés contento con lo que vas a aprender. Si bien tienes o no tengas razón, vamos a aprender del proceso que tú tienes, tanto la red de docentes como los estudiantes. Entonces, te invito a que me escribas el día de mañana y revisamos el caso particular. Bueno, muchas gracias por tu participación, Ángel. Bueno, tenemos dos preguntitas más. Tenemos la mano levantada de Jefferson y luego Loreinis. Adelante, Jefferson. Buenas noches de nuevo. Profe, la pregunta mía va más, ahorita que tú estabas hablando, decías que ese va a ser el último encuentro que vamos a tener. Mi pregunta es, ¿cómo nos van a apoyar para el desarrollo de esta tarea, de esta unidad que es de contable, para tener más información? Pues hoy estuvo súper buena, pero creo que quedan como muchas dudas, incertidumbres para poder desarrollar la actividad. Ok, Entonces, listo. ¿o qué programa participas o cuál es la estrategia de la universidad, lo que resta o qué? Bueno, de la misma manera existe el apoyo. Recuerden que ya la última fase no son 4 semanas, sino solo 2 semanas. Y básicamente esta última parte es como tomar un caso de estudio y recopilar todo lo adquirido durante el periodo. Sin embargo, nuevamente te digo los canales de comunicación: Teams, correo electrónico, foros colaborativos, tu docente, todos los días en los grupos de WhatsApp, de Teams, siempre hay un docente saludando. Buenos días, mi nombre es Oscar Ramírez y estoy disponible para ustedes hasta mediodía. Pregunta lo que quieras. Si no es tu docente, igual el profesor está con la facultad de responderte en su horario de atención. Entonces, nunca están solos. Si bien estos encuentros sirven mucho, también puedes proponerle a tu docente que se reúnan en un grupo colaborativo con algunos compañeros y, y les hacemos un CIPA de un pequeño grupo. No hay programado nada, pero si ustedes lo desean, se pueden reunir varios. Por ejemplo, si tú estás en el aula A, compañeros, quiero reunirme con el docente. ¿Quién está disponible? 6 o 7, programamos un CIPA y nos conectamos. Entonces, todo lo que proponen. La normatividad hasta el momento son estos encuentros. Sin embargo, ustedes proponen y nosotros con mucho gusto estamos dispuestos para ayudarte, ¿vale? Y también tenemos el CIPA taller ahorita el 18 o el 19, no sabemos todavía exactamente. Entonces ese CIPA taller es precisamente para despejar las dudas e inquietudes que hayan quedado del día de hoy y va más a la práctica. Ok, perfecto, gracias. Bueno, tenemos una pregunta más de Loreinis. Loreinis, adelante. Buenas noches, Hola, Loreinis. ¿me escucha? Sí. De pronto no es una pregunta, prácticamente está relacionado con el tema que el estudiante anterior habló. Sí, es de Y lo de mismo. pronto no quería de pronto participar porque el profesor Jorge le dijo que eso era por otro medio, pero de todas maneras a veces se me dificulta por cuestiones de trabajo estar metida estable en lo de la universidad. El tema es ese, que hay compañeros que esperan hasta lo último y de verdad a veces por cuestiones, hoy en día por cuestiones de la luz, los estados del tiempo, la lluvia, de pronto uno no debe de esperar el último día y los últimos días, porque puede de pronto ocurrir que se fue la luz, no hay internet. Entonces debemos de montar los aportes a tiempo para que las tareas se hagan de la mejor manera. Entonces, a veces yo he optado por hacerlo individual también, porque esperar y esperar y esperar y desespera. Y uno se preocupa de no poder hacerlo, de colocar su tarea y de pronto tener una mala nota. Bueno, Esa es sí, mi preocupación.
Ok, no, de igual manera, sí hay espacios pertinentes para esto, pero pues ya que tocas el tema, eh, lo hemos explicado en las otras webs. Tú participas de manera individual, haces todo lo que tienes que hacer, estás muy pendiente en el foro y finalmente le indicas a tu docente que si nadie participó, envías tu trabajo. Bueno, Bueno, listo, teacher. Buenas ok, noches, muchas gracias. vale. Y la última manito de Leiner David Monroy. Leiner, adelante. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Profesor, yo tengo una duda con la pregunta número 3. La pregunta número 3, dime. Sí, donde están los gastos hormiga, gastos fantasma y Ujú. gastos vampiro. Entonces, quiero como una mejor explicación de cómo se realiza, cómo llenar ese cuadro, porque tengo una duda ahí donde está eh, la compra realizada. Entonces, con un ejemplo que me dé, pues ya yo voy a saber eh, el proceso que tengo que realizar. Bueno, si es específicamente un ejemplo para esto, entonces yo creo que sería bueno traerlo a un CIPA taller de la próxima semana, porque les estaríamos dando básicamente un ejemplo de solo un, de solo un punto. No sé si tú de pronto, Derlis, tienes el caso como tal, porque es que yo tengo aquí el anexo, pero no encuentro pero no tengo la información completa. Entonces, hagamos algo. ¿De qué grupo eres? ¿Quién es tu docente? O sea, ¿cuál es la pregunta concreta? O sea, Este, ¿qué no le él quiere, quedó claro? Ya le voy a no, explicar. él ¿Usted le quiere, parece? él lo que desea, él lo que Un desea ejemplo es de la tarea. un ¿Usted le ejemplo de la parece? tarea. Sí, serían, sí, o sea, un ejemplo bueno, profe, si quiere devuelva acá, No, es que compras realizadas. él lo que él necesita Exacto, es que le exacto, hagan un ahí. ejemplo sobre esto. Bueno, No, mire, por no, ejemplo, no. una compra realizada, ¿sí? Entonces, yo voy y compro un café ahí en la esquina en la mañana. ¿Eso es un gasto? Hormiga, ¿sí? Fui y compré un café, ese es un gasto hormiga. Ahora nos dice aquí un gasto fantasma, o sea, un gasto hormiga fueron de 50,000, de 3,000 pesos de ese café. Ahora voy y compro un gasto, o sea, para especificar que es un gasto fantasma, voy y pago el Netflix, ¿sí? Ese es Es un decir, gasto profe, que hay fantasma. que especificar uno solo de esos. Por ejemplo, yo hago una compra y cada compra especifica solo uno de ellos. Qué pena que yo interrumpa. Efectivamente, digamos, en la tabla que dice anexo, no quiere decir que solamente se diligencien esas dos filas. La idea es que se puedan No. anexar más filas para que puedan tener varias compras realizadas. Lo único que sí hay que aclarar es que una compra no puede estar en los tres tipos de gastos, es decir, como decía la profe. Si la compra realizada que colocaste el primer ítem es el café, pues no puede estar en gastos hormiga, gastos fantasma y gastos vampiro, porque eso es un gasto hormiga. Y después en la siguiente fila vas a colocar otra compra, como el ejemplo que puso la profesora con respecto a lo de Netflix, y ese ya no es un gasto hormiga, sino que va a ser un gasto fantasma si de pronto tienes la suscripción, pero por ejemplo nunca utilizas Netflix. Exacto. Y un gasto vampiro, entonces, por ejemplo, que se le dañó la nevera. Entonces, el daño de la nevera no es ni un gasto hormiga, ni es un gasto fantasma, es un gasto vampiro. Si
le quedó más claro la explicación en esa parte? Sí. Señora, o sea que cada compra tiene un solo gasto, o es hormiga, o es fantasma, o es vampiro. Correcto, Exacto, correcto, exacto, compañero, correcto. correcto, No correcto, puede ser, correcto. No puede estar en los 3 gastos porque sí, son porque si es blanco independientes, no es son negro. negro ni el café tampoco. Esa Tiene era que la ser duda, uno, porque estaban... tiene que ser uno Esa era solo. Eso, perfecto, listo, ya. Esa era la duda. Doctora, Muchas gracias. buenas Excelente noches. pregunta, muy bien. ¿Sí? ¿Quién más? Doctora, una pregunta, pero entonces, digamos, en mi caso, yo puedo tener gastos, hormigas y fantasmas, vampiros, digamos, no Uno puedo tiene de tener todo. fantasmas. Si su merced analiza, todos tenemos todos los gastos. Yo no pago, yo no pago Netflix, yo no pago nada de eso. No, pues, pero paga una factura, por ejemplo, del celular, ¿no? No, tampoco. Yo soy muy Bueno, ahorrativa. excelente, la felicito, entonces, no tiene gastos fantasmas. Es que eso yo lo que yo me puse a ver y pues yo ya llené mi tabla y yo dije, pero yo no tengo, y me pongo a ver y analizar y una cosa y la otra, pero yo no tengo un gasto fantasma. Pero puedes Al menos, apoyarte en tus padres. digan, entonces un ejemplo sería ya de otra persona, pero en sí de mí no tengo un gasto fantasma. Puedes apoyarte en el caso de tus padres, en alguien que conviva contigo que realmente, eh, por ejemplo, el aportante en casa. ¿Su merced no Entonces, compra en línea? No, señora. No, Eso yo también no es compro en línea. Ay, qué envidia. No tiene gastos fantasmas. Bueno, Doctora, la y ahí otra como le verdad, dice el preguntita. compañero, apóyese en alguien de la familia que pague, por ejemplo, que tenga esos gastos fantasma como tal. bueno, la verdad, yo quisiera ser como tú, no tener Yo tantos gastos. No, también. sí, Ya somos dos. Bueno, yo he te puedes apoyar analizado en y he tratado de poner, al menos de que entonces, digamos, la cuenta del internet, pero yo en el ejemplo no sale eso, sino sale en cuentas de vampiro, entonces yo esa no me queda ahí, es la única, o los apóyate, recibos de la casa. apóyate en alguien que genere gastos bastantes en tu casa, tu pareja, tus amigos o tu hermano o tus papás y con ellos tú puedes apoyar el ejemplo, ¿vale? Ok, doctora, otra preguntita, ¿me regalas yo quiero volver a ver el video donde explicaban lo del pasivo, el patrimonio, o sea, quisiera volverlo a ver para poder realizar el trabajo, ¿me puedes decir el nombre Te lo del voy a video, cómo lo enviar, encuentro en YouTube? lo voy a Ya se los enviar al compartimos chat. aquí al chat. Ya se lo Ah, listo, compartimos. listo, muchas gracias. ¿No? ¿Quién más? Todavía Yo tenemos tengo más una pregunta, preguntas. Sí. disculpa, con respecto al ejercicio y es por lo menos elaborar la tabla para una semana o un mes. ¿Qué periodo de tiempo debe uno llenar ahí en esa tabla? ¿O solo un día? O sea, ¿qué tanto tiempo como tal ahí en esa tabla? Porque pues puede ser o muy extenso o puede ser muy corto. Si solamente son los gastos de un día, pues es diferente a lo de una semana o un mes. O sea, como tal no lo estipulan ahí. No, puede ser, podemos hablar en periodos mensuales que son unos tipos de gastos, no necesariamente tienen que ser anuales, que se vea un movimiento y que tú lo sepas identificar. Ok, perfecto, vale, gracias. ¿Ok? Y Profe, yo Jersis, tengo una pregunta. ¿sí? Buenas noches. Hola. Respecto a la tabla que estaban comentando ahorita, yo entendí que las compras hechas pues eran como los gastos fijos, entonces yo coloqué como lo que es el arriendo, los servicios. ¿Estoy en lo correcto o lo estoy haciendo mal? ¿En cuál tabla exactamente? Estaban las vampiros. Sí, en la tabla, Los de arriendos, los gastos, Pero los los gastos. arriendos el no arriendo el arriendo no es un gasto vampiro, ni gasto No, hormiga, ni gasto fantasma. es que al inicio dice
compras hechas, en esa fila que va, es que eso es lo que no entiendo. O sea, yo entiendo los gastos vampiro, los gastos fantasma y los gastos hormiga, sí, pero no entiendo qué coloco en las compras hechas. El producto que Es como la pasa descripción de lo que en el adquirió. No, digamos porque el en los café, gastos El nombre, hormiga, el nombre del gasto, o la mejor, el el nombre, café, el entiendo, pero internet. entonces se contradice. ¿Por qué digo que se contradice? Porque si yo, o sea, mi gasto hormiga pueden ser los dulces, pero son diferentes a los gastos fantasma, no los puedo colocar en uno solo. A eso no me porque refiero, vas a que va en la la fila, en la fila que dice compras hechas. O sea, en las No, compras hechas vas a colocar todo lo que gastas, el nombre de, por lo menos el café, y lo vas a colocar si es un gasto hormiga, ahí en el gasto hormiga. De pronto, en Netflix es un gasto vampiro, en la misma fila colocas el nombre del artículo y te vas a la columna y en la línea horizontal donde dice el gasto vampiro, ahí colocas el gasto vampiro. Ok, Así, ya, sí. Un producto en cada fila. Ok, sí. Es que había entendido colocar el nombre y el precio en cada fila. No. En cada columna no, porque un gasto es solo un gasto hormiga o un gasto fantasma o un gasto vampiro, no se enmarca dentro de los tres. Ya entendí entonces cómo es. Listo, Vale, compañero. gracias. qué pena, profe Oscar, algo importante aquí para resaltar es lo que estaba también nombrando el otro profesor, es el tema de los arriendos, ¿no? Que esto es un gasto fijo. Entonces, pues no aplicaría como tal en los gastos, ya sea fantasma o vampiro. Perfecto. A ver, yo también quiero agregar aquí que estos términos que estamos utilizando aquí pues no están dentro de los informes contables que se presentan en las empresas al final de cada mes contable. Son terminologías que se utilizan para que los estudiantes, o sea, las personas que no son del perfil contable como ustedes, que son de diferentes carreras, aprendan a identificar qué son los costos, qué son los gastos, qué son los ingresos, qué son los pasivos o deudas. Recuerden que los pasivos son deudas. Nosotros los contadores utilizamos una terminología muy técnica, pero para ustedes la palabra pasivo son deudas. Patrimonio también, ¿qué es patrimonio? Eso es una deuda más con los dueños, con los accionistas, con los socios. Entonces, pues veo yo que algunos se enfrascan en que hormiga, que fantasma, o sea, no hay necesidad de enfrascarse en eso. Por ejemplo, una persona que vende helados, esa persona, para ella un gasto vampiro y para otra persona puede ser un gasto hormiga. Entonces, Totalmente. eso es dependiendo del contexto. Una persona que venda calzado, está comprando calzado para revender. Entonces, esa persona, para ellas existen unos gastos hormiga y unos gastos vampiros que para otra persona puede ser hormiga. Entonces, eso no es una camisa de fuerza. Lo importante aquí en esta web conference es el aprendizaje que usted adquiere en el manejo de sus finanzas básicas. ¿Sí? Pues quería agregar eso, porque en los informes contables, inclusive a nivel del NIF, Norma Internacional de Información Financiera, esos términos no se utilizan. Aquí los utilizamos en las universidades para que el estudiante aprenda a manejar sus finanzas básicas. ¿Sí? ¿Queda claro? Exacto, compañero. Sí, señor. Entonces, Claro, profesor. lo que sí deben tener claro como estudiantes y lo básico que con el aprendizaje que ustedes se deben llevar de este curso, de esta webconferencia, es qué es un activo, que es todo lo que la empresa posee, qué es un pasivo, que son las deudas de la empresa, qué es el patrimonio, que es el residuo que queda de restarle al activo el pasivo, ese es nuestro patrimonio, y que en el patrimonio están los aportes de los socios, que está la utilidad, que están las reservas, toda esa parte, ese es el patrimonio. ¿Qué es un ingreso? Que cuando yo hablo de ingresos, inmediatamente, automáticamente, estoy hablando de una venta.
cuando yo vendo un servicio, cuando vendo un producto, cuando yo comercializo un producto, ahí estoy hablando de ingresos, que cuando yo hablo de costos, estoy hablando de inversión, que va a sacar un dinero para invertir, para comprar una materia prima, para transformarla y luego sacar un producto y comercializarlo, que está relacionado directamente con el objeto social de la empresa. Eso es un costo. Y que un gasto, ¿qué es un gasto? Que un gasto es todos los pagos de servicios, el pago de nómina, el pago de publicidad, el pago del arriendo, en fin, ¿sí? Eso sí es lo que se deben llevar ustedes el día de hoy, claro. ¿Y que cuál es esa ecuación patrimonial? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Creo que con todo lo que aporta cada uno de la red docentes, es muy claro que los docentes, que los estudiantes se sientan acompañados y que sepan que detrás de todos estos chats siempre hay un experto que nos puede ayudar a solucionar estas dudas. Entonces, lo que siempre les digo, estos espacios son para tocar temáticas, pero para que ustedes tengan en cuenta o tengan esa profundidad de que hay un docente experto siempre detrás acompañándolo. Entonces, no dejen de preguntar, no dejen de indagar, siempre la red de docentes dispuesta y nosotros los directores en apoyar cada uno de los procesos, así como Ángel, como, como, como todos estos aportes que nos han dado aquí y los invito a que nos sigan escribiendo. Voy a dar por finalizada esta web conferencia teniendo en cuenta que no tenemos más preguntas y nos vemos en la próxima semana en el CIPA Taller y creo que vamos a hablar mucho sobre estos gastos porque finalmente el CIPA Taller es esas falencias que tienen los estudiantes o de pronto lo que les cuesta más en el desarrollo de la actividad y lo vamos a traer a manera de ejemplo. Entonces, muchísimas gracias a todos por el tiempo, por la disposición, a toda la red de docentes, mil y mil gracias, a la profesora Delis, Jessica, al profe Jorge y a todos los que estuvieron en el chat acompañándonos, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche y a descansar. Muy, muy amables. Muchas gracias, profe, igual a usted. Muchas gracias, profe. Por ahí vi una preguntita que si compartimos la grabación. Claro que sí. La grabación se comparte en los foros, en los equipos de Teams y en el foro general. El foro de noticias. En el foro de noticias. Gracias, profe. Un abrazo, los quiero mucho. Muchas gracias. Profe, no se le olvide compartir el nombre del video, porfa. Ya lo compartí en el chat. No me sale, Ya te lo envió. Ya te lo acabo de enviar nuevamente. A mí me sale que el chat solo está disponible durante la reunión. No puedo ni escribir en el chat. Escríbeme de manera individual. Es más, ya te voy a escribir acá. Ya te lo acabo de enviar de manera personal. ¿Vale? Gracias. Al chat también les envié una imagen de ejemplo de la ecuación patrimonial. Un abrazo para todos. Una feliz noche. Gracias y feliz noche.